El Señor entonces les decía que nos prepara para los tiempos que nos toca vivir. El Señor no nos creó y nos largó, sino que Él está ocupado en cada una de nuestras vidas. Y es tan importante entender esta verdad, porque da sentido a mi vida. Si yo estoy peleando con un montón de situaciones y siento que estoy en medio de una jauría en la cual no sé la dirección y no sé que Dios viene sobre mí para interesarse, para amarme, para cuidarme, Él me da sentido y propósito. Y Él quiere que nosotros seamos instrumentos útiles en estos tiempos que nos toca vivir. Hoy yo quiero hablar de Eliseo, pero es difícil hablar de Eliseo sin hablar de Elías. Que Elías fue aquel en ese momento en el cual lo llama a su servicio. Y cuando pensamos en Elías, ¿no? Elías vivió tiempos, el que conoce un poco de la Biblia, sabe que los tiempos que le tocó vivir a Elías fueron tiempos difíciles. Él le tocó enfrentarse a un pueblo que estaba totalmente corrupto, un pueblo pagano, un pueblo totalmente alejado de Dios, que hacía lo malo en contra de Dios. Eso es lo que le tocó vivir a Elías, sin temor alguno de Dios, y establecieron principios totalmente opuestos. Y cuando nosotros pensamos, ¿cuál es el tiempo que nos toca vivir a nosotros? Nos toca, ¿cómo es el tiempo? ¿Cómo definiríamos los tiempos que nos toca vivir a nosotros? ¿Verdad? Difíciles, tiempos difíciles. Elías le tocó enfrentar a uno de los reyes peores quizás de la historia y de la historia de ese momento, y que completó el combo y se casó con Jezabel, una mujer que era realmente perversa y totalmente endemoniada. Y eso le tocó enfrentar a Elías en su vida. Y en el capítulo 19, que nosotros vamos a leer en un momento, pero no esta parte, él muestra que está en una época de su vida en la cual, después de haber servido a Dios, un profeta de Dios, un hombre de Dios íntegro, el cual defendió en todo momento la presencia de Dios y trató de que el pueblo volviera a Dios, y lo vemos que está en un momento de desánimo. Pero lo vemos que Dios viene a su encuentro para levantarlo, para darle descanso, para alimentarlo. Y le dice, Elías, quiero decirte, recupérate, levántate, porque todavía hay trabajo para hacer. Y una de las cosas que Elías como que reclama a Dios es que él sentía que casi todo su ministerio había estado solo, había ministrado solo. Y este es el primer punto que quiero tocar en esta mañana, y es la importancia, viendo la vida de Elías, un hombre de Dios, consagrado, íntegro, apasionado por Dios, que muchas veces el ministrar solo o el estar solo hace que en los momentos de debilidad uno no pueda encontrar a alguien que te levante. Y esto es tan importante, tener a alguien, compartir, no estar solo, compartir con alguien que tiene tu visión, tus sueños, que vas en la misma dirección, que están trabajando juntos, que se ríen juntos, que comparten momentos de felicidad, de alegría, de diversión, de trabajo. Esto es tan importante en nuestra vida, el no estar solo. Y sabe que aún el Señor envió de dos en dos. Por algo fue que el Señor Jesús mandó de dos en dos. Esto es tan importante, no estar solo. Lógico, si es que te casas, mejor todavía. Pero como yo siempre digo, busca a alguien que te sume y no que te reste. Porque si te restó, perdiste en el camino la visión y muchas otras cosas, ¿no es cierto? Pero Elías nos está mostrando que llega este momento de su vida en que Dios viene a fortalecerle, pero también le dice, ve y unge a tu sucesor, y él va a ser un amigo
un compañero en los años que te toca vivir. Dios siempre está en nuestros detalles. Quizás a lo mejor has leído este pasaje y no te suena a que Él está gritando por el hecho de haber estado solo. También era quizás un poco el temperamento de Elías, pero no vamos a hablar de Elías en esta mañana, ¿no? Y yo quiero decir que Dios sigue preparando nuestras vidas para el tiempo que nos toca vivir. Así como Eliseo fue llamado por Dios, pero a través de Elías, así Dios sigue llamando a sus hijos al servicio. Dios no cambió. Las mismas características con que fue llamado, ¿no es cierto?, Eliseo, Dios sigue llamando a nuestras vidas. Busca Primera de Reyes 19, versículo 19. ¿Ya lo tienes? Sí. Muy bien. Dice, partiendo él de allí, habla Elías, halló a Eliseo, hijo de Safat, que araba con 12 yuntas delante de sí, y él tenía la última. Y pasando Elías por delante de él, echó sobre él su manto. Entonces, dejando él los bueyes, vino corriendo en pos de Elías y dijo, te ruego que me deje besar a mi padre y a mi madre, y luego te seguiré. Y él le dijo, ve, vuelve, ¿qué te he hecho yo? Y se volvió y tomó un par de bueyes y los mató, y con el arado de los bueyes coció la carne y la dio al pueblo para que comiesen. Después se levantó y fue tras Elías y le servía. Encontramos a Elías. ¿Qué está haciendo Elías? Trabajando. Elías estaba trabajando en el momento, ¿no es cierto?, que acabamos de leer esta historia. Él era un hombre, podemos decir, rico, 12 yuntas de bueyes, serían 12 tractores hoy, y para estacionar, aparcar 12 tractores necesitamos terreno. Pero si tenía 12 tractores era porque había mucho campo. Es decir, que él era un hombre rico. Ahora, él también no estaba en la escuela de los profetas. Él no pertenecía a la escuela de los profetas. Pero Dios buscó el sucesor de Elías en este hombre porque Dios conoce los corazones. Dios conoce el corazón. No importa los títulos que tengamos, Dios conoce el corazón. Y sin pronunciar palabras, pasó ahí Elías, y es de pensarlo, la escena, y tiró su manto sobre Eliseo. Eliseo en el momento se dio cuenta de que él había sido llamado por Dios para servir. Y cuando hablamos del llamado, muchas veces nosotros pensamos en nuestras vidas. Y el Señor llegó a nuestra vida en el momento que más lo necesitábamos, ¿verdad? Quizás cada uno de nosotros cuenta una historia diferente, pero tú no llegaste al Señor porque tenías todo y te sobraba de más, sino que llegamos a Él porque le necesitamos. Y cuando realmente luego le conocimos, nos dimos cuenta cuánto había. No solo esa puntita que nos parecía que necesitamos, sino era abundante. Y Él nos llamó con su amor. Pero sabe que ese llamado para venir hacia Él no termina con simplemente disfrutar de la salvación, sino el Señor sigue llamando a sus hijos hasta el día de hoy para servirle. Y hay algo muy interesante en la forma en que Dios, a través de Elías, le llama a Eliseo, y él estaba trabajando. ¿Sabe que Dios llama a gente que trabaja, gente que está trabajando? Dios llama a gente ocupada. Dios llama a gente ocupada para servirle. Dios llama a gente que aprendió a través del trabajo la responsabilidad. Y es así, porque no se puede trabajar sin responsabilidad, ¿cierto? El trabajo exige, ¿verdad que sí? Y el que se exige logra cosas. Todo va en relación. Hay una relación. Dios llama a gente
ocupada, gente que está trabajando, porque gente que conoce de la responsabilidad. Y esta es la forma en que llegó hasta la vida de Eliseo. Y allí, ¿no es cierto?, en medio de su trabajo, Elías tira el manto sobre Eliseo. ¿Qué significaba tirar el manto? A través de este manto, Elías estaba diciéndole: delego la autoridad, delego responsabilidad, delego unción. El significado del manto es poder, es poder. Ese manto estaba diciendo: hay sobre ti ahora un nuevo poder, que eres tú el que tiene que ponerlo en actividad. Y sabe que cuando Dios nos llama, cuando Dios te llama, te imparte poder sobre tu vida. Qué diferente a cuando estábamos sin Dios, ¿no? Parecíamos a veces un muñeco que iba de un lado a otro, golpeado de un lado a otro, pero cuando Dios te llama, el Señor nos pone nombre. El Señor nos pone un anillo en nuestra mano. El Señor nos da vestiduras reales. El Señor nos pone en lugares celestiales, en lugares especiales. El Señor abre la puerta para que podamos entrar a la presencia del Padre con libertad. Entramos a la presencia del Rey sin ninguna carta. Entramos. Todo eso nos da el Señor. Cuando el Señor nos llama, nos trae sobre nuestra vida un nombre especial. Y el Señor dice: mío eres tú. Yo te llamé, yo te escogí. El Señor pone sobre nosotros algo tan especial, ¿no es cierto? Y muchas veces el enemigo viene y te dice: pero ¿qué tú? Si mira lo que eres, y nos hace dudar. Pero la autoridad que el Señor nos da, el poder que el Señor nos da, es mucho superior a cualquier brujo, porque nosotros tenemos la autoridad del Señor de señores y Rey de reyes. Él nos da la autoridad. Tu autoridad está basada en su nombre, en su verdad, en su obra completa en la cruz del Calvario. No depende de lo nuestro. Y ese es el manto que había recibido Eliseo. Y con ese manto, responsabilidad. Por eso, qué importante que cuando tenemos un llamado, cuando Dios nos llama a algo, qué importante que es la responsabilidad. Porque sin responsabilidad es apariencia. Un trabajo sin responsabilidad es apariencia. Soy gerente de tal, pero no cumples tu función. Bueno, cuando puedo vengo. Es apariencia, ¿no es cierto? Y allí está todo tan ligado. El llamado, la responsabilidad, ¿no es cierto? La autoridad está unido. Y Dios nos da autoridad, nos da poder para bendecir, no para maldecir, para bendecir, para sanar, para orar por los enfermos y los que están oprimidos por el diablo y ser libre. Eso dice su palabra. Dice que las puertas del infierno no prevalecerán contra su iglesia. ¿Quién eres tú? Somos la iglesia. Entonces tenemos esa autoridad para pararnos y para bendecir. Y el llamado de Dios te impulsa a hacer su voluntad. El llamado de Dios te impulsa a hacer su voluntad. El llamado de Dios no mide tus tiempos, porque cuando tú ves una necesidad, eso te impulsa a levantarte en medio de la necesidad e ir. El llamado de Dios nos impulsa, como dijo Jeremías: me has seducido, Señor, con tu llamado, y me dejé seducir porque es lo mejor que me puede haber pasado, poder ser seducido por tu llamado, ¿verdad? Y hay algo que Dios llama a la gente que tiene pasión por la gente, que va a servir a la gente. Fíjate que hay otra de las cosas, cuando Eliseo recibe el manto, él le dice: déjame besar a mi padre y a mi madre. Y allí Eliseo le dice: bueno, ¿y yo qué tengo que ver con todo esto? Porque el que nos llama es Dios. Dios nos llama y Dios quiere preparar nuestras vidas para el tiempo que tenemos por delante. Y muchas veces,
la familia no va a entender el llamado, porque hay cosas que no se pueden discernir en lo natural. ¿Quién puede discernir en lo natural? Que uno pueda dejar una carrera en el mejor momento, una buena ganancia, para ir a estar con una ofrenda que no sabes cómo es. Pero sabes que el llamado de Dios es algo que te seduce y te apasiona para poder hacerlo. Y yo no sé cuánto supo Eliseo de lo que venía por delante, pero su decisión fue total. Su decisión fue total. Y él no salió a decir, bueno, ahora yo voy a profetizar en vez de Elías. No, él salió y entendió que tenía que esperar un tiempo. Y esto es algo muy importante. Dios nos llama, pero Él no te llama y ya mañana, como cuando te vas a inscribir a la universidad, mañana ya tienes el título de lo que es. No, hay un llamado para estudiar, para hacer. Él esperó su tiempo. Y nosotros leemos de Eliseo que dice que él se levantó, se despidió de los padres, se levantó, siguió a Elías y le servía. Él entendió que el llamado que él tenía era para servir a Elías. Pero nosotros luego vamos a ver que fue su escuela de capacitación, pero él lo tenía claro de que él iba a servir. Y así era conocido Eliseo como el que servía a Elías. Mira, ahí va Roque, el que sirve allí a los pastores. Claro, es una realidad. Muchas veces creemos que ya sabemos todo, pero ¿cuánto necesitamos aprender? ¿Y cuánto necesitaba Eliseo aprender de Elías? Elías era aquel que se paraba frente a los 400 profetas de Baal y los desafiaba. Él se paraba ante las huestes satánicas. Él se desafió a Jezabel, que instituyó en pleno Israel el culto a todos los dioses paganos, aquel que quiso destruir la adoración al Dios verdadero y mató a los profetas. Él estaba presentándose a servir a aquel que conocía tanto de la presencia de Dios. Él sabía que no estaba diciendo que sí para servir a alguien que era fácil, pero él también entendía que esto era una escuela de capacitación. Él estaba preparándose para el tiempo que le tocaba vivir. Él no preguntó qué título le daban, él no preguntó cuánto iba a ser su salario. Él dijo, Señor, aquí estoy. Pero, dice, ¿no es cierto? Déjame que despida a mis padres. Ahora, lo importante es que cuando nosotros tomamos una decisión, luego vienen grandes acontecimientos detrás de esto que a lo mejor no los entendemos. Y hay algo importante que nosotros tenemos que entender. Toda decisión que yo tomo hoy tiene que ir unida a una constancia y a un esfuerzo. Toda decisión. Él recibió el manto, pero no quería decir que después del manto era como Superman, que se ponía la capa y volaba y se largaba, ¿no es cierto?, de los edificios. No. Luego que él recibió el manto, él necesitaba mantener su decisión en constante, en cada instante necesitaba tenerla. Y él pudo comprobar que con su llamado venía todo lo demás que Dios tenía preparado para su vida. ¿Cuántas cosas vienen detrás de algo que a lo mejor por obediencia decimos que sí? Y Dios tiene cosas sorprendentes para aquellos que dicen que sí a su llamado. Y yo quiero que aprendamos algunas cosas que es muy bueno de Eliseo. Y lo primero es que él reconoció y aceptó la autoridad espiritual. Y esto es tan importante. Y pudo disfrutar de la bendición de vivir bajo autoridad. ¿Sabe que esto tiene algo glorioso? Vivir bajo autoridad espiritual es lo que nos ayuda a nosotros a tener una cobertura clara de parte de Dios, en la cual su poder y su autoridad está registrado en nuestras vidas. ¿Por qué?
o él aprendió. Y eso que él no era un muchachito, él era un empresario. Él estaba acostumbrado a dar órdenes porque él tenía a su cargo gente. Él estaba acostumbrado a mandar. Y sin embargo, él recibe este llamado y él se pone bajo autoridad espiritual. Yo no lo veo peleando a Eliseo con Elías porque no estaba de acuerdo con las cosas que se le ocurrían a Elías. Lo veo estar bajo autoridad. Por eso el segundo punto fue enseñable. A pesar de todo lo que dijimos recién, de su situación, se puso bajo Elías para aprender de él. Y esto nos lleva al otro punto, que él no hizo cuestionamientos. ¿Cuánto nos detiene en el camino los cuestionamientos? Cabezón, obstinado, te detiene la bendición. Fíjate que es una sucesión, ¿no? Estás bajo autoridad, eso te ayuda a ser enseñable. Cuando nosotros nos mandamos solos, nadie nos enseña. Fíjate, es una sucesión. Y el no ser cuestionador, recibimos la bendición de Dios a su tiempo. Porque es cierto que muchas veces, bueno, lo aprendí a golpe, me di la cabeza contra la pared muchas veces y ya he aprendido. ¿Cuánto tiempo has perdido en el caminar por ser cuestionador, por ser cabezón, por ser otras cosas más? Perder lo que Dios tiene para nuestras vidas. Y es tremendo. Otro punto, dejó las cosas en orden. Déjame, beso a mi padre, a mi madre y no vuelvo atrás. No vuelvo atrás. No voy a volver atrás. Y para que veas que no vuelvo atrás, quemo la yunta y quemo los bueyes. Y él allí ofrece a Dios una adoración. Allí entrega estos bueyes. Y hay algo que caracterizó el ministerio de Eliseo. Él, en esa fiesta de adoración, él invita al pueblo. Así dice al pueblo, no solamente a los suyos, sino al pueblo. Él le invita, y esto va a ser una característica en su ministerio. Él siempre está con gente. Él siempre anda con gente. Él siempre bendice. Están comiendo, se le puso amarga. Él pone bien la comida. Lee el ministerio de Eliseo. Eliseo es uno de los profetas con mayor cantidad de milagros registrados en la pared. ¿Y cuántos serán los que no están registrados? ¿Verdad? Y allí nosotros nos vemos que él dice, no me vuelvo atrás. No vuelvo atrás, ni aún en los tiempos difíciles. Estaba seguro que no iba a retroceder. ¿Y sabe por qué estaba seguro? Porque no dijo, voy a vender los bueyes y los guardo en el banco. Hay en un banco que están dando muy buenos intereses. Cualquier cosa que pase, necesito dejar algo por cualquier situación. No vuelvo atrás. Esta es mi decisión y con esta decisión yo no retrocedo y tomo el llamado de Dios con la seriedad que se merece. ¿Cuánto lo bendijo a Eliseo estar bajo Elías? ¿Cuánto? ¿Cuánta cantidad de cosas recibió por haber estado bajo el servicio para servir a Elías? Fue como una puerta a la cual se abrió y él pudo entrar en un camino que no lo hubiera tenido por más cantidad de bueyes que hubiera multiplicado. Podría haber llegado a tener 50 tractores, pero no hubiera conocido lo que conoció al abrirse esa puerta. Sabe que cuando nosotros decimos que sí al llamado, al servicio a Dios, es como que hay una tierra fértil en la cual la lluvia de los dones de Dios se manifiestan sobre tu vida. Aquellas cosas que ni imaginaste ni nunca hiciste, Dios las pone para que tú seas receptor de esos dones y de eso. ¿Sabe que el servicio nos hace humildes? Porque estamos para brindarnos. El Señor vino a servir, no a que le sirvan. Él vino a servir. Y junto con todo, yo imagino lo que tiene que haber sido para Eliseo, es como que se le abrió un velo y comenzar a entender el poder sobrenatural de Dios. Él estaba viviendo al lado de alguien
que amaba a Dios y le enseñó a vivir en santidad en medio de un mundo corrupto, en medio de un mundo pagano. Le enseñó a vivir en santidad, le enseñó a escuchar la voz de Dios, le enseñó a creerle a Dios, le enseñó a ver milagros, le enseñó la autoridad y el poder que tenía ante las huestes satánicas. Qué tremendo lo que recibió Eliseo por simplemente escuchar a Dios y ser obediente. Él caminó al lado de Elías y lo conoció en todo tiempo, en sus momentos de triunfos como en sus momentos de debilidad. Porque la Biblia no nos esconde nada. Pero qué bueno que él pudo recibir todo lo que tenía. Casi 8 años sirvió a Elías hasta que lo vio irse. Y sabe, el servicio nos abre puertas que no imaginamos, inimaginables. Y el Señor sigue hoy preparándonos de la misma manera que lo preparó a Eliseo. Leemos la vida de Eliseo y quizás a veces saltamos todo esto para llegar a un Eliseo, el cual toca con el manto y se abre el mar, pone algo en esa comida y deja de ser amarga. Aquel que quizás ni midió su poder y dijo, los insultó a los que le decían calvo, calvo, los insultó y vino un león. Quizás no medía ni aún su poder, el poder que estaba en su boca. Pero cuánto él pudo entender por ser enseñable, por ser humilde, por decir, Señor, yo estoy en este lugar y no vengo a exigir que me deje también Elías profetizar, que me deje a mí hacer milagros, que me deje hacer algo. Estoy cansado de limpiarle las sandalias a Elías, sino lo hizo. Es más, al último tiempo cuando Elías le dice, quédate aquí, me voy, no te dejo, ni a sombra te dejo. ¿Por qué? Porque quiero hasta el último instante ver todo lo que Dios me muestra a través de tu vida. Dios sigue llamando y yo estoy convencida por el Espíritu Santo que el tiempo que estamos viviendo hoy es para vivir en lo sobrenatural de Dios. No estamos para asistir en la reunión y quedarnos con lo que asistimos. Esto es el lugar donde nosotros recibimos la unidad con los hermanos para salir afuera y creer que lo sobrenatural de Dios está sobre tu vida. El poder, la unción, la gloria de Dios está en el lugar donde tú te mueves. Estos son los tiempos los cuales Dios permitió que vivamos. Nadie pensó vivir en un tiempo de pandemia, verdadera o falsa, pero estamos. Y nosotros somos parte que Dios nos ha preparado para estos tiempos, para poder discernir. Qué bueno es poder discernir y no solamente quedarme con el informe que alguien me da, sino escuchar la voz del Espíritu, escuchar la voz de Dios, entender lo que está sucediendo y no comerme todo lo que me dan, sino entender que Dios me puso y te puso en este tiempo en Málaga para poder ser la voz que clama, como lo fue Elías en su tiempo, como lo fue Eliseo en su tiempo. No te limites a lo único que puedes hacer. ¿Sabe? Uno piensa, ¿por qué Dios llamó a Eliseo estando en la escuela de los profetas? Había tantos que andaban ahí profetizando y queriendo hacer cosas. Pero Dios llamó a Eliseo porque vio su corazón. El Señor encuentre nuestro corazón en esta mañana en las mismas condiciones. ¿Y por qué lo llamó Eliseo con todo el trabajo que tenía? Tenía cuentas de banco, tenía empresa, tenía el crédito con los tractores, tenía todo y lo llamó. Porque Dios llama gente ocupada. Porque los que están desocupados nunca tienen tiempo. En cambio, la gente ocupada es gente responsable. Y el responsable sabe hacer las cosas y se esfuerza, se exige. ¿Sabe que el responsable se exige? Cuando tú eres responsable, te exiges y lo logras porque estás en el camino de aquel que te ayuda y que te da el poder y la unción. Tremendo entrar
en la puerta que Dios nos abre. Es tremendo entrar en la puerta. Y yo digo, Señor, si hasta aquí me dejaste, en este año 2020, en un año no normal, es porque no simplemente tenga que venir a la iglesia, reunirme y estar, sino necesito saber todo lo que viene de ti para poder moverme en este mundo que nos toca vivir. Amén. Y nosotros, y aún los que tienen hijos pequeños, qué responsabilidad prepararlos para el mundo que les toca vivir. Qué responsabilidad tan grande de prepararlos a que desde pequeño puedan discernir lo que están viviendo y poder tener ese oído abierto a escuchar la voz de Dios. Ustedes no son pequeños, los que tienen 14, 15, 16, ya no son pequeños, ya son gente adulta que tiene que entender lo que Dios tiene preparado para nuestra vida. Amén. Nos ponemos de pie. Hoy declaramos que ángeles cantan literalmente en este lugar. Hoy abrimos la puerta de nuestro corazón. Quiero que pienses en esta mañana. El Señor nos llamó a todos. Hay diferentes trabajos en este reino, pero el llamamiento es para todos. No existe un trabajo mayor o de menor importancia. No existe alguno que no fue llamado. Todos hemos sido llamados. Todos hemos sido llamados para formar parte y trabajar para este reino. Quizás hace tiempo que el Señor te llamó y has ido olvidando, has ido poniendo otras prioridades. Pero en esta mañana el Espíritu Santo vuelve a recordarte lo que el Señor puso en tu corazón. Gracias, Jesús. Gracias por tu amor y tu misericordia sobre nuestras vidas. Gracias, Señor, por haber mirado nuestras vidas. Gracias por habernos llamado doblemente, no solamente a entrar a tu camino, a tu presencia, sino también para formar parte de este reino glorioso que tú dejaste en la tierra.